Hola, buen día. En este video vamos a hablar acerca del acto y procedimiento administrativo. Mi nombre es Coronado Castillo Montserrat y acompáñenme con este video. Bien, en primer lugar tenemos que es un acto administrativo, así que dentro de este segmento vamos a definir qué es dicho acto. En primer lugar tenemos el criterio orgánico, en el que también se conoce como subjetivo o formal. Dice que el acto administrativo es el que es realizado por órganos administrativos de poder público y no por otros. Esto quiere decir que solamente los órganos administrativos pueden producir dichos actos. Por otra parte tenemos el criterio material, que también se conoce como objetivo o sustancial, en el que se define el acto administrativo, aquella sustancia que tiene ende administrativa, por lo que todos los órganos de poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, producen dichos actos. Y pues bien, pasemos a la siguiente. Y pues bien, en consecuencia se dice que todos los órganos administrativos no realizan únicamente actos administrativos, sino que además los actos legislativos y jurisdiccionales. Entonces, de todo esto, de que es un acto administrativo, podemos concluir que un acto de este tipo es la declaración unilateral de voluntades de un órgano de poder público en ejercicio de una función administrativa con efectos jurídicos directos respecto de casos individuales específicos. Bien, a continuación vamos a hablar un poco sobre lo que son los caracteres o características del acto administrativo. Bien, en primer lugar encontramos la presunción de legitimidad. Esta se conoce también como presunción de justicia, presunción de legalidad o presunción de validez o pretensión de legitimidad. Dice que estas expresiones son con las que se trata de significar que el acto administrativo se ha producido con apego al derecho positivo que regula el quehacer administrativo. En el número 2 encontramos lo que es la ejecutoriedad, donde se dice que en cuanto a la ejecutoriedad puede considerarse como una manifestación especial de la eficacia de los actos administrativos. Y estos pueden ser realizados aún en contra o contra la voluntad de los mismos por medio de los órganos administrativos sin intervención previa de los órganos jurisdiccionales. Es decir, este carácter de ejecutoriedad en el acto administrativo puede interpretarse en dos sentidos. El primero es que es obligatorio o exigible, por tanto debe cumplirse. Y en el segundo sentido es que inmiscuye una fuerza especial y esta fuerza especial da lugar a que la administración pueda ejecutarse de manera coactiva contra la oposición de los interesados sin tener que contar con el curso de un órgano jurisdiccional. Bien. Encontramos también otro punto, otra característica que sería la estabilidad. Dice que esta se considera equivalente a la irrevocabilidad. La estabilidad es uno de los caracteres adicionales del acto administrativo que se mencionan por el profesor Gordillo, en donde se mencionan los requisitos que debe contener la estabilidad. Uno de ellos es que se trate de un acto administrativo unilateral, que sea individual, no general, que declare derechos subjetivos, que haya sido notificado el interesado, que sea regular y que no haya una ley de orden público que autorice su revocación. Y otra de las características o caracteres, y la última sería la impugnabilidad. Esta consiste principalmente en que se tiene que, en el que tiene el interesado de inconformarse con y de defenderse de tal acto mediante
procedimiento administrativo, ya sea por medio de procedimiento judicial. Bien establecido lo anterior, pasamos a lo que son los elementos y requisitos del acto administrativo. Para hablar de estos elementos y estos requisitos, tenemos que mencionar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo recalca esta controversia sin aclarar cuáles son unos y cuáles son otros. Entonces, en el artículo 3 de la misma dice que son elementos y requisitos del acto administrativo los siguientes. Bien, el primer elemento o requisito del acto administrativo es que debe de ser expedido por un órgano competente a través de un servidor público. El número 2 dice que debe de tener por objeto que pueda ser materia del mismo. Por número 3 tenemos que debe cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas. En el número 4 encontramos que debe hacerse constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida. En el 5 encontramos que debe estar fundado y motivado, que se expliquen las razones de dicho acto. Y en el número 6 tenemos que debe de ser expedido sujetándose a las disposiciones de esta ley. Bien, debo mencionar que no se mencionan todos los elementos y requisitos del acto administrativo, solamente se están citando algunos de los ejemplos, que son algunos de los más interesantes. También tenemos como elemento y requisito que debe ser expedido sin que medie error en el objeto, debe ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Se debe de mencionar sobre todo el órgano del cual emanan, debe ser expedido sin que medie error y debe ser expedido señalando el lugar y fecha de emisión. Esos serían algunos de los elementos y requisitos que debe contener el acto administrativo. Bien, entramos a la parte de la doctrina, que es una parte bastante interesante, donde se dice que en la doctrina también se tienen como elementos del acto administrativo en sentido restringido el sujeto, la voluntad, el objeto, el motivo, fin y la forma. Entonces, a continuación vamos a explicar de manera detallada en qué consiste cada uno de estos elementos. Bien, en primer lugar tenemos el sujeto. En el acto administrativo siempre va a haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el órgano competente del Estado que produce mediante los actos la emisión de la declaración unilateral de voluntad, como se mencionaba anteriormente, que produce efectos jurídicos subjetivos. Y en el caso del sujeto pasivo corresponde nada más y nada menos que al particular a quien afecta el acto jurídico. Por otra parte tenemos la voluntad. Pues bien, la voluntad no es nada más que la manifestación de la voluntad. Esto quiere decir que la expresión del proceso del titular del órgano administrativo. Y dice que en el acto administrativo la voluntad está referida al sujeto activo principalmente, o sea, al órgano que le emite, el emisor. No puede ser tácita y debe declararse expresamente en los términos previstos por la norma jurídica aplicable. Por otra parte tenemos el objeto. Bueno, por objeto en el acto administrativo consiste en lo que el sujeto activo del mismo decide, certifica u opina, en lo que debe de ser lícito, determinando física y jurídicamente posible, razonable y moral. Bien, dentro del objeto, a palabras de Delgadillo Gutiérrez, se dice que el objeto se identifica como la materia o contenido del acto en el cual se está de acuerdo con el derecho derecho común, debe ser cierto y jurídicamente posible. ¿Qué quiere decir? Que la materia a que se refiere el acto debe ser real y puede ser objeto de la actuación de la administración de acuerdo con la ley. Bien, por otro lado tenemos el motivo. El motivo hace referencia, o el motivo del acto administrativo puede interpretarse como aquella apreciación y valoración de los hechos, de las circunstancias en las que se realiza este acto, en las que el sujeto activo lleva a cabo para emitir su correspondiente declaración unilateral de violencia.
Es decir, el motivo consiste en las condiciones o en las circunstancias en las que el órgano estatal toma en cuenta. Bien, seguimos con esto de los motivos. Por otro lado, tenemos lo que es el fin. Bueno, ¿a qué se refiere con fin? El fin o finalidad viene a ser el efecto que el sujeto activo se propone alcanzar con dicho acto o con dicha realización. Dice que a ese respecto el profesor español José María Boquera Olivar explica que el fin como elemento del acto administrativo es aquel que pretende la voluntad del titular del poder administrativo con efectos jurídicos que unilateralmente crea e impone. Entonces, eso es el fin. Y por último, encontramos lo que es forma. Pues bien, la forma es el reconocimiento de forma. Esto quiere decir la exteriorización de la voluntad del sujeto activo que realiza al acto. Y pues bien, algunos de otros elementos que pueden considerarse dentro del acto administrativo son dos. En este caso es el mérito y la oportunidad. Hablando de mérito, hace referencia a la convivencia del acto en razón de su utilidad. Y por otro lado, la oportunidad hace referencia a la conveniencia del acto en razón del tiempo. Bien, dentro del acto administrativo que ordena la clausura de un expendio de cohetes, por citar un ejemplo, y fuegos artificiales, tiene como mérito el evitar explosiones y daños a los gobernadores en sus personas y bienes, lo cual resulta conveniente por su indudable utilidad para la población, y su oportunidad consiste en dictar esa clausura en la época de las fiestas patrias. Sin duda hay una marcada tendencia de que muchas personas, por detonar cohetes y por encender fuegos artificiales, por cuya razón esta clausura es conveniente en razón del tiempo. Entonces yo creo que sería uno de los ejemplos más claros de estos dos últimos elementos que pueden considerarse dentro del acto administrativo. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido entendible y gracias.